Buenas noches, amigos. El día de hoy en su programa Verdades Divinas estamos muy contentos con el doctor Tomasini. Hola, amigos. Con Ale Carrega. Hola, buenas noches. Y en esta ocasión, Emma Martínez. Así es. Y también nosotros nos encontramos muy contentos porque con la ausencia de Alejandra, ahora tenemos la presencia de Emita. Así que, pues vamos a continuar con nuestro programa, a ver cómo sale. Bien, va. Sí, claro que muy bien. Adelante, vamos a empezar con las preguntas, ¿sí? Sí, doctor. Hay una pregunta en donde primero se hace la descripción para que se pueda hacer la pregunta. Entonces dice, yo trabajo con pacientes en un contexto terapéutico, psicológico, pero tengo la oración como herramienta también. Y trato de acercar a mis pacientes a Dios y a la divina voluntad de acuerdo a su realidad personal y a su disposición. El perdón es una herramienta que he visto ha sido muy útil para los procesos de los pacientes. La última vez oré con un paciente, pero en divina voluntad. Es decir, nos fundimos juntos, tomamos el perdón que Jesús nos otorgó en la cruz, lo hicimos nuestro y revestimos a la persona que el paciente necesitaba y quería perdonar. Luego lo extendimos a toda la familia humana. Basándome en lo anterior, mis preguntas son las siguientes. 1. Bueno, creo que vale la pena un comentario sobre esto que nos propone, ¿no? Esta experiencia. Creo que es magnífico la actitud de un profesional, una profesional de la psicología, donde lleve al paciente a encontrarse con Dios. Jesús nos dice, y creo que es obvio, que el origen de todos los males de la criatura pueden ser físicos, mentales, morales, espirituales, es la ausencia de Dios en ellos. Si ese es el origen, forzosamente el remedio será la presencia de Dios en la criatura. Así que una persona que se dedica a tratar a estos pacientes, de orientarlos, de reafirmarlos, pero que en vez de reafirmarlos en la conducta humana, en la parte humana, los centre en la parte divina, creo que está magnífico. Ahora vamos a ver las preguntas. Sí. 1. Dice, ese paciente no conocía en ese momento la divina voluntad, ni está leyendo los libros. Yo le expliqué un poco qué es y por qué debíamos fundirnos en la voluntad divina. Y él estuvo de acuerdo y quiso participar del ejercicio. Una vez lo realizamos, él dice haber sentido aliviado y muy bien y su semblante cambió. ¿Este ejercicio es viable? ¿Puede estar bien o no debo orar en divina voluntad con otras personas que no conozcan ni estén leyendo el libro del cielo? No, yo creo que esto vale la pena el aclararlo. Jesús nos habla y nos dice que para poder llevar a cabo algo necesitamos conocerlo. Si no lo conocemos no podemos ni quererlo, ni llevarlo a cabo, ni amarlo. Sin embargo, el comentario que hace esta persona es, yo le expliqué un poco de lo que se trataba. O sea, lo pone en el antecedente de que es una práctica donde la criatura se puede fundir, que Dios nos quiere dar de lo suyo. O sea, de alguna manera está entendiendo de lo que se trata. Y por lo que nos comenta, el paciente accede, o sea, está de acuerdo con eso. Por lo tanto, está diciendo un sí. A lo poquito que conoce, o sea, es mínimo, pero de todas maneras está diciendo sí. Ahora, eso junto con la intención de la persona que lo está tratando, que ella supongo que le está queriendo introducir a este paciente en la divina voluntad, lo más probable es que Dios lo haya tomado como un acto hecho en divina voluntad, que es un acto, o sea, aislado, pero de todas maneras es muy curioso, porque bueno, hace lo correcto, toma el perdón de Jesús, lo aplica a la persona a la que quiere perdonar,
lo extiende a toda la familia humana y la respuesta de él creo que es perfecta, siente alivio, o sea, dio resultado. Jesús nos dice que lo primero que hace la divina voluntad en una criatura, o sea, es el primer acto, y ese primer acto sirve como imán para un segundo acto. Esto sería interesante ver qué evolución tuvo este paciente, ojalá nos lo pudiera comentar, porque lo más probable es que haya sentido deseo de seguir conociendo. Pero de todas maneras, o sea, sí o no, no importaría mucho, pero el punto es que sí se puede hacer esta terapia, esta forma de actuar y ayudar a los pacientes a encontrar un remedio que es llenarse de Jesús. ¿Sí? ¿Y cuál es la siguiente? La siguiente dice: en el momento en que oramos, yo estaba fundida en la divina voluntad y vocalmente volví a fundirme, y él vocalmente también lo hizo. No sé si tenía la intención de fundirse, pero sí tenía la intención de orar, perdonar y participar de la oración junto conmigo. En ese momento, de acuerdo con la intención mía y de él, el Señor toma esa oración como un acto divino mío, pero también puede recibirlo como acto divino de mi paciente, o solo lo toma del paciente si él está fundido desde el principio, conoce y está leyendo el libro del cielo. Bueno, eso es lo que comentamos hace un momento, ¿no? O sea, lo más probable es que esta persona haya hecho un acto en la divina voluntad, quizá no con la profundidad de conocimiento, pero sí con lo mínimo, porque le explica que es tomar el perdón de Jesús, introducirse en él, tomar lo suyo para aplicarlo. Muy probablemente haya sido un acto tomado por Jesús como un acto en la divina voluntad, ¿no? Y ojalá que esta persona, la persona que hace la pregunta, siga utilizando este método para ir introduciendo a sus pacientes hacia este campo, ¿no? Pero que no los abandone, que no los deje con una práctica, con una sesión, sino que lo siguiera y que ahora las sesiones ya no sean sesiones de tipo psicológico, de terapia, sino más bien que sean sesiones de aprendizaje de la divina voluntad. Ojalá. Bueno. Otra pregunta dice, la pasión de Jesús se lleva a la práctica en la vida diaria. Por ejemplo, ¿podría orar por todos en divina voluntad como lo hizo Jesús, vencer las miserias con los atributos de Dios, aceptar la cruz como Jesús, crucificar nuestros pecados como Jesús lo hizo, y así todo lo que Jesús hizo en su pasión, hacerlo nosotros día a día, y al mismo tiempo reparar por todos y por mí en mis sufrimientos de toda clase? También interesante pregunta. Vamos a recordar dos frases de Jesús, o sea, dos dictados de Jesús. El primero, donde nos habla de que la prueba que vamos a vivir nosotros, o sea, Luisa le pregunta por la prueba que reserva a las personas que van a vivir en su voluntad. Y Jesús le dice, mira, la prueba del haz o no hagas, ya la pasé yo por ellos. Y esto se está refiriendo a toda la familia humana. O sea, el haz o no hagas, ¿qué es eso? O sea, el cumplir o no cumplir los mandamientos, el cumplir o no cumplir las obligaciones de Estado, o sea, todo lo que hemos considerado hasta la actualidad como voluntad de Dios. Por lo tanto, ya la pasé yo por ellos. Ojo con eso. ¿Qué quiere decir? Que esto ya está hecho. No como nos hablan algunos hermanos separados de que es todo y con eso ya no necesitamos hacer nada. No, ya está hecho. Y cuando alguien está hecho, vamos a poner un examen. Estamos ahorita en un examen
ya acabó, ya Emita acabó su examen y nosotros, tanto Alejandro como yo, bueno, Alejandro no sé, pero yo no sabemos nada, pero Emita nos dice, ya lo acabé, mira, tómalo, sí, tómalo, ya aquí está para que lo presentes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Lo tomamos? Bueno, qué bueno. Ahora, ¿lo presentamos como nuestro, sí o no? Sí. Si no lo presento como mío, no tuvo ningún chiste lo que ella hizo. No voy a disfrutar de lo que ella hizo. Por lo tanto, tengo que tomarlo y tengo que ponerlo como mío. Bueno, pues lo mismo es la pasión de Jesús. Él ya la pasó por mí. Pero ahora, ¿qué debo hacer? Debo tomarlo y presentarlo como mío. ¿Y eso qué es? Ahí vamos a la segunda lectura, al segundo dictado, que la pasión de Cristo es un vestido que nos sirve para revestirnos de la pasión de Cristo. No es para tenerla como algo que ya hizo Él y que consiguió el perdón, y ya, yo chinito libre, y vivo como quiera, nada más aceptando que Jesús es el que pagó por mí. No, tengo que tomar la pasión de Jesús y revestirme con ella. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que cada vez que yo quiera vencer algo, tengo que usar los mismos métodos que usó Jesús para poder vencer lo que yo estoy sufriendo. Así que tenemos estos dos puntos específicos. Revestirme de la pasión de Jesús. Si no me revisto de ella, es inútil totalmente lo que Él hizo, porque Él ya la pasó. Pero como yo no la paso, no la tomo, no la presento, yo repruebo. No sé si se entiende. Sí. Así que bueno, pues ese es como lo que le podríamos contestar a esta persona, ¿no? Ok. Bueno, la siguiente dice, se acerca la novena de Navidad. ¿Hay algún esquema para hacerla? ¿Cómo se deben hacer las meditaciones? ¿Algún esquema? Bueno, el esquema ya está trazado, son 9 meditaciones en donde Jesús nos empieza a hablar desde el momento mismo en que se encarna hasta el momento en que viene ya el nacimiento. Todo lo que pasa dentro de él estando en el vientre de María. Y lo vamos a ir poco a poco analizando. No se trata de una lectura. Esto es como las horas de la pasión. No se trata de una lectura, sino se trata de un interiorizarse, unirse con Jesús, con sus mismas intenciones. Y siempre nos va a decir, ven, ponte en mí, siente lo que estoy sintiendo, o yo no puedo ir a ti, pero tú puedes venir a mí. Todo esto que parece como fantasía, en la divina voluntad se lleva a cabo como una realidad, como un acto. Entonces, la manera de hacerlo es ir haciendo lo que Jesús nos pide que hagamos con Él. O sea, nos pide que nos introduzcamos, que nos pongamos en Él, y eso es poco a poco lo que va a ir haciendo que nosotros penetremos en esa etapa de Jesús, en donde Él paga por nuestros pecados. No es que esté ahí formándose, no es que esté ahí creciendo feliz como cualquier bebé, está sufriendo su pasión por nosotros. Entonces, no es lectura, es una vivencia. Y una vivencia que debemos tenerla como algo real y que solamente lo podemos hacer fundidos en la divina voluntad. Yo les recomiendo que vea el programa que hicimos el lunes pasado, o sea, porque hablamos sobre la novena de Navidad. Ya. Ok. Y bueno, y hay otra, doctor, que es desde la divina voluntad, cómo manejar el tiempo de desierto. El tiempo de desierto. Bueno, esta pregunta, si no mal recuerdo,
París le puso un comentario de leer una lectura del libro 8. Yo quisiera leerla ahorita porque es muy útil y sobre todo nos va a dar luz a todos. Así que vamos a leerla para ir entendiendo cómo debemos comportarnos en esos tiempos de frialdad o tiempos de desierto de que nos hablan, ¿no? Ujú. Es la lectura 828 de marzo 13, 1908. Dice, hija mía, hay ciertas regiones en las que las plantas no están sujetas a los fríos, a las heladas, a las nevadas, y por eso no son despojadas de sus hojas, de sus flores y de sus frutos. Y si tienen épocas de reposo, es por breve tiempo, porque cuando se cosechan los frutos, se necesita poco tiempo para hacer crecer otros frutos, porque el calor las fecunda admirablemente, y no están sujetas a largos periodos de inactividad, como lo están las plantas en las regiones frías. Porque Yo creo que esto se entiende, o sea, si nosotros nos trasladamos a regiones tropicales, generalmente las regiones tropicales son muy fértiles. sí, O sea, hay gran vegetación, gran auge en todo lo que es cultivos. ¿Por qué? Porque el calor, el sol está continuamente sobre de ellas. Entonces, en lugares donde no hay una continuidad de luz solar, de calor, ahí sí hay alternancia. Hay épocas en que son productivas esas tierras y épocas en las que no, cuando no hay ese calor, cuando no hay esa luz, que eso es lo que nos está planteando. Vamos a seguir y después comentamos más. porque las pobres plantas, por las heladas y las nevadas a que están sujetas por largos meses, son obligadas a dar por breve tiempo poquísimos frutos, casi cansando la paciencia del agricultor, que los debe recoger. Así son las almas, que han llegado a la unión conmigo. El calor de mi unión disipa de ellas el frío de las inclinaciones humanas, que como frío para las plantas, las vuelve estériles y despojadas de hojas. O sea, ¿cuáles son las pasiones humanas? Sí, O sea, aquí ya nos está dando el símil de lo que es la región fría, las épocas frías, que son nuestras pasiones, nuestros vicios, todo lo que nosotros tenemos como propiedad de la naturaleza humana. ¿Sí? Las heladas de las pasiones, las nevadas de las turbaciones impiden en el alma los frutos de la gracia. Estando el alma a la sombra de mi unión, nada le hace impresión. Ninguna cosa entra en su interior que disturbe nuestra unión y nuestro reposo. Toda su vida gira en torno a mi centro, así que sus inclinaciones, sus pasiones son para Dios. Y si alguna vez se hace breve pausa, no es otra cosa que un simple ocultamiento mío para darle después una sorpresa de mayores alegrías. Y así poder gustar en ella frutos más exquisitos de paciencia y de heroísmo, que ha ejercitado durante mi ocultamiento. Todo lo contrario sucede a las almas imperfectas. Parecen las plantas nacidas en las regiones frías. Están sujetas a todas las impresiones, así que su vida vive más de impresiones que de razones y de virtudes. Las inclinaciones, las pasiones, las tentaciones, las turbaciones y todos los eventos de la vida son tantos fríos, heladas, nevadas, granizadas, que impiden el desarrollo de mi unión con ellas. Y cuando parece que han hecho una bella floración, basta un nuevo suceso, una cosa que les haga impresión, para hacer que se marchite esta bella floración y hacerla caer por tierra. Así que se encuentran siempre al principio, y poquísimos frutos producen y casi cansan mi paciencia en cultivarlas. Clarísimo, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que causa estos fríos, estas privaciones, estos desiertos? El darle salida a lo nuestro. El actuar con nuestra voluntad, con sus atributos, que ya sabemos que son las miserias, y en ocasiones incluso las virtudes.
porque las virtudes, al no ser vida de la criatura, están sujetas a cualquier vaivén de las situaciones de la vida, y en un momento dado puede la criatura dejar a un lado esas virtudes y caer nuevamente en los vicios. Por lo tanto, el punto principal es la presencia de Jesús en el alma. Eso es lo fundamental para poder entrar en este terreno de una fertilidad continua, de un calor y una luz continua. Y eso no se obtiene más que teniendo a Jesús, pero teniéndolo como vida, como vida. Y la mejor manera de tener a Jesús como vida es exactamente la divina voluntad. No se obtiene a un Jesús por medio de la lucha, del continuo estar venciéndonos, sino se obtiene a Jesús por medio del desapego total de todo lo nuestro. Por lo tanto, esta es la mejor manera de enfrentar esos periodos de sequedad, esos periodos de frialdad o esos desiertos de lo que nos habla esta persona. Así que no se les olvide 8:28 para que le repasen. Dice, las personas con dificultades cognitivas, ¿cómo pueden llegar a vivir en divina voluntad si no pueden adquirir el conocimiento? Aquí tendríamos que valorar qué tanta incapacidad tiene la persona para poder tener este conocimiento. Qué tanta capacidad, si es simplemente una falta de retención, si es un retraso, o si ya es algo mayor, como sería un síndrome de Down, una demencia, en fin. Todo lo que sea, cuando la criatura no está consciente de sus actos, que no tiene la perfecta, ¿cómo diríamos?, certeza de lo que está haciendo. Jesús nos habla y nos dice que todos los actos de la criatura, sobre todo refiriéndose a niños, son efectuados junto con Él, que Él participa de esos actos y que esa participación dura hasta que empieza a aparecer, o sea, la toma de conciencia. O sea, cuando la criatura empieza a darse cuenta de lo bueno con lo malo, de su voluntad obrante con su voluntad, con la voluntad en contra de los padres o de las autoridades. En una persona con incapacidad cognitiva, habría que valorar si tiene o no tiene esa capacidad de reconocer su propia voluntad y de entrar en conflicto con la voluntad de los demás. Mientras no haya eso, Jesús está actuando en ellos. No son capaces de poder entablar una relación de negación a lo que Dios quiere. Así que habría que ver, o sea, qué grado de incapacidad tiene. Cuando es una incapacidad no tan severa como para que no se dé cuenta, bueno, entonces ahí depende mucho del tipo de enfermedad que tenga, porque hay enfermedades que producen cierto tipo de movimiento de independencia, en donde la criatura se revela al manejo exterior. Tendrá la intención de rechazar, tendrá simplemente, será un reflejo condicionado del que no está totalmente consciente. Así que no es sencillo contestar esto, ¿no? Yo simplemente les diría, no importa el tipo de incapacidad que haya, tratar de instruir, tratar de llevar, tratar de orientar, tratar de hacer que siga un ejemplo. Por ejemplo, los padres con un niño de estos, bueno, pues tratar de llevarlo a la imitación, a la oración, al recogimiento y hasta donde sea posible ir haciendo entender
de qué se trata todo lo que está haciendo. Así que, perdón, pero no tenemos una respuesta así para todo, ¿no? O sea, todo depende del grado de afectación que tenga y todo depende también del grado de participación que esta persona tenga con los que lo educan, ¿no? La siguiente dice, ¿cómo explicar el cambio climático desde la divina voluntad? Y hay pues cambio climático siempre ha habido, pero hay una lectura de Valtorta en el cuaderno del 43. Perfecto. Que la puedo leer. Sí, ¿cómo no? ¿Tú tienes la fecha? Sí, es del 29 de octubre de 1943, página 506. Es en los cuadernos de 1943, que Jesús habla para los últimos tiempos. Así es. Entonces dice, y por otra parte, señales enviadas por querer de Dios, por medio del trastorno de leyes naturales, por las cuales el hielo será amargo y esponjoso, el calor será ardiente y no mitigado por las lluvias, las estaciones serán invertidas, y tendréis sequía en las estaciones de lluvias, y lluvias en el tiempo de maduración de las cosechas. Y por esto, engañados los vegetales por repentinas tibiezas o desusadas frescuras, florecerán fuera de tiempo, y los árboles, después de haber producido, se recubrirán de nuevas e inútiles flores sin fruto, que debilitarán la planta, porque cualquier desorden es nocivo y conduce a la muerte, recordadlo, oh hombres. Y el hambre atormentará cruelmente esta raza malvada y enemiga de Dios. Los animales, privados de heno y de cereales, de granos y semillas, perecerán por hambre, y por el hambre del hombre serán matados sin darles tiempo a procrear, pájaros del cielo y peces de las aguas, manadas y rebaños, serán atacados por todas partes, para dar a vuestros vientres el alimento, pues la tierra lo producirá muy escasamente. Bueno, debemos entender que la rebelión del hombre hacia Dios trae trastornos en todo lo creado, ¿no? Trastornos no porque la creación se haya salido de la voluntad de Dios, no porque la creación haya cambiado su finalidad, todo lo que Dios le puso y le ordenó, sino ha cambiado porque ya no encuentra a su receptor. O sea, toda la creación fue hecha para servirle al hombre, para ayudarlo a vivir en la divina voluntad, pero era el hombre con Dios en él. Entonces la creación tenía que ayudarlo, tenía que venir y estar junto con el hombre, prodigarle todos sus frutos para que el hombre encontrara más fácilmente el camino de cómo crecer en esta vida junto con Dios. Cuando Dios ya se aparta del hombre, porque el hombre es el que lo expulsa, entonces lo que pasa es que la naturaleza no encuentra su receptor y siente la amargura de no poder entregar sus dones al ser humano. Nos dice San Pablo que toda la creación gime con dolores de parto. Es muy curioso, yo nunca he oído un árbol quejarse, no sé ustedes, pero en fin. No, lo que está queriendo decir es que toda la creación está embarazada, pero embarazada del amor de Dios, de los bienes de Dios para dárnoslo a nosotros. Al no encontrar la forma de poderlo sacar, de poderlo dar a luz, entonces es como una mujer que está pariendo a su hijo y que tiene dolor, el dolor de parto normal. Pero como no puede darlo, entonces la misma creación se rebela contra el hombre porque el hombre no le ha dado cabida a Dios en él.
Y entonces Jesús nos habla de esa rebelión, por decirlo así, de la creación, en donde la creación se pone en contra del hombre, porque el hombre se ha puesto en contra de Dios. Esto podría explicar mucho de este cambio climático, de esto lo que sucede, aunque sabemos, por favor, esto que quede muy claro, que son leyes también, leyes naturales que Dios ha puesto, y que estos cambios climáticos se han sucedido a lo largo de la historia de la existencia del mundo. Simplemente recordemos las épocas glaciares. O sea, no es que haya habido castigo, que haya habido una rebelión de la naturaleza en aquel tiempo, porque no había todavía este alejamiento del ser humano, incluso no había todavía una cantidad de seres humanos capaces de poder entablar esta lucha con su creador. Entonces, hay fenómenos que son naturales, que son leyes que Dios ha puesto y que de alguna manera lo entendamos o no lo entendamos, debemos creer firmemente que es para bien de todos nosotros. Todo lo que suceda en el mundo, en el universo, es para bien del ser humano, porque todo lo que Dios creó, lo creó para nosotros. El problema es que a nosotros nos creó para Él. Entonces debería de haber una armonía perfecta entre Dios, el hombre y el hombre con Dios y la creación. Al romperse esto es lo que está pasando aquí, lo que nos está diciendo Jesús. Habrá un trastorno y la naturaleza ya no reconocerá, o sea, lo que Él creó, y entonces se ponen en contra del hombre. Así que de alguna manera existe esta relación. Ahora, cuando el hombre viva en la divina voluntad, ¿habrá cambios climáticos? Definitivamente sí. Sí. Claro que sí, porque son leyes que Dios ha puesto para la conservación del planeta. Todos los fenómenos que tenemos, temblores, terremotos, tsunamis, ciclones, todo, son benéficos. O sea, nosotros lo tomamos como algo nocivo, bueno, porque en primera nos hemos situado, nos hemos ido a poner en lugares que no deberíamos de haber hecho asentamientos. Pero bueno, eso dejémoslo aparte. Pero todos estos fenómenos son útiles para renovar todo lo que es la corteza terrestre y todo lo que es el manto que alimenta las vegetales, que son el inicio de la cadena alimenticia de todos los seres en este mundo. Así que ciclones, maremotos, terremotos, todo es benéfico. El único problema es que nosotros no tenemos, ojo con esto, no tenemos los sentidos para conocerlo. Si se han fijado, siempre los animales prevén estos sucesos. Qué curioso que los animales tengan ese sentido y nosotros no. O sea, ¿no será porque ese sentido debería de ser estar en consonancia con la voluntad divina? Los pájaros, los animales, todos los animales tienen esa consonancia con Dios, no la han perdido. Siguen las reglas que Dios les puso, siguen el instinto. Nosotros somos los únicos que no seguimos esas reglas, que no seguimos eso y queremos bastarnos por nosotros mismos. Por eso son tantas desgracias, tantos momentos de aflicción, de catástrofe, pero es debido a que nosotros hemos perdido esa relación con Dios. Sí. Ok, el siguiente es, ¿María fue tentada? Sí y no. O sea, sí y no. ¿Por qué sí y no? Bueno, sabemos que María tuvo una prueba, o sea, nadie puede ser aceptado por Dios sin una prueba. María nos narra, junto con Jesús, nos narra la prueba de María.
Y la prueba de María es en el momento de la creación de su alma. Recordemos que María es creada inmaculada y eso le permite no tener acceso a esa mancha original de Adán. Por lo tanto, lo que está teniendo María para ser inmaculada es vida divina, vida humana, voluntad divina, voluntad humana. O sea, lo mismo que tenía Adán cuando fue creado. Y ahora, en ese momento le van a hacer la prueba, igual que se le hicieron a Adán allá en el paraíso. A María, Adán no tenía idea de lo que era el mal, porque el mal no había sido creado. El mal es creado, no existe por sí mismo. Entonces, por eso es que para él resultó, ¿cómo diríamos?, difícil. Simplemente fue un acto de desobediencia, una falta de amor, lo que provocó la caída de Adán. No fue el escoger el mal, sino fue la desobediencia a lo que Dios le había mandado. En María, cuando María viene a este mundo, cuando María ya es concebida, en ese momento el mal ya existe. Ahora le presentan todo el mal que la voluntad humana puede llevar a cabo. Y al mismo tiempo le presentan todo el bien que la voluntad divina quería para el hombre. Y esa prueba es, María ve en ese momento todo el mal y todo el bien. Y esa es la prueba de María. ¿Qué escoges? Claro, María dice, al ver aquello tuve horror de lo que es la voluntad humana y juré nunca hacer uso de ella. Y la dejó a los pies del trono de la Majestad Suprema, sin querer conocerla para nada. No se trata de no conocer su voluntad, sino de no obrar con su voluntad con los atributos que le correspondían. ¿Sí? O sea, podríamos hablar de la mancha de origen, por decirlo de esta manera, podría ser el uso de sus atributos humanos, miserias y virtudes. Y ella juró que no. Por lo tanto, ¿tuvo prueba? Sí. María tiene que ser redimida, y redimida por una redención preservativa. O sea, no es para quitar la mancha original, sino es para prevenirla de la mancha original. Así que sí tuvo una prueba, la pasa, y como es en la eternidad y es una prueba en forma general, esa prueba se extiende a toda la vida de María. O sea que el resto de su vida ya no tuvo que luchar contra su voluntad obrante, sino que permaneció siempre unida a la divina voluntad. Por lo tanto, toda su vida fue voluntad divina, unida a su voluntad humana, ya sin esa lucha continua. Y otra de las cosas que es importante, por ser inmaculada, no adquiere la concupiscencia. Si no adquiere la concupiscencia y no tiene la motivación de sus miserias, no hay forma de que ella pudiera ya pecar, porque ya había pasado su prueba, y gracias a esa prueba queda inmaculada. O sea, ¿María es creada inmaculada por Dios? Sí, pero esa creación inmaculada es condicionada a si ella acepta o no acepta, si ella triunfa o no triunfa en la prueba. María triunfa en la prueba, entonces ahora ella hace adquisición de esa inmaculadez, pero por decisión propia. Dice, todo fue creado en Él, por Él y para Él. Se podría pensar que el Verbo en la creación, en Él, se amara a sí mismo, indivisible Trinidad, y generara a María como madre de su humanidad. Bueno, esta es una pregunta también muy, muy interesante. Dios siempre
está en continuo acto de generar seres similares a Él. Continuo acto de similar. Y dice que eso es como el latido y el respiro de su vida. El amar y el ser correspondido. Amar y ser correspondido. Dar, darse y recibirse. ¿Sí? Bueno. Cuando el Padre genera al Hijo, que es un movimiento eterno, o sea, el Padre se está dando continuamente al Hijo, y en ese darse continuamente está dando todo lo que Él quiere tener. Bueno, todo lo que Él es, o sea, naturaleza, divinidad, actos, atributos, todo lo que, pero también todo lo que Él desea tener. Y lo que Él desea tener es esa relación de amor con criaturas, pero criaturas salidas de fuera de la Trinidad. O sea, y salir, pero que fueran exactamente iguales que Él. Cuando el Verbo eterno, y aquí necesitamos entender, Dios Padre todo lo crea por su palabra. La palabra de Dios habla y en el momento de hablar, obra. O sea, Dios no tiene intervalos entre el pensar, hablar y hacer, sino todo es en un instante. Pero la palabra de Dios habla y crea. Habla y crea. ¿Y cuál es la palabra de Dios? El fiat. Fiat lux, ¿sí? O sea, el fiat. Y el fiat quiere decir acción. O sea, y el fiat, la palabra que indica acción, se llama verbo. Por lo tanto, la palabra de Dios es el verbo eterno. Ahora, este verbo eterno, que es el que crea todo, es el que tiene que llevar a cabo toda la creación. Pero lo primero que necesita es la parte fundamental de todo lo que Dios quería. ¿Y cuál era la parte fundamental? Un ser igual que Él, que estuviera fuera de la Trinidad y que pudiera recibir todo el ser de Dios en el momento de que es ser amado por Dios y poderle corresponder al Padre en amor, pero un amor igual al de Él. Por lo tanto, ahora, ¿qué hace el Verbo? Dice Jesús que el modelo de la perfecta adoración es: el Padre se amó a sí mismo en el Hijo. Se amó a sí mismo en el Hijo. Esto ya nos da la clave de lo que es el amor. No es el amor de sentimiento, porque entonces sería un amor enfermizo, egocéntrico del Padre, sino se da totalmente al Hijo. Y ahí es donde el Hijo tiene existencia, ya el Verbo eterno. Ahora, para corresponderle, el Verbo se ama a sí mismo para darse al Padre. ¿Qué le está dando? El Padre le dio su naturaleza, le dio todos sus atributos, todo lo que el Padre quería. El Hijo, para corresponder, ¿qué le da? Todo el mismo. Le da la naturaleza, sí, pero le da la obra que el Padre quería, pero la obra realizada. Si no le da la obra realizada, no le está correspondiendo en totalidad. Y la obra realizada es su humanidad. La obra realizada del Verbo eterno es su humanidad, nada más. ¿Y por qué lo digo así? Bueno, San Pablo nos da la clave. Porque San Pablo, hablando de Jesús, nos dice que Él fue el primogénito de toda la creación. O sea, lo primero que el Verbo hizo es su humanidad. Segundo, San Pablo otra vez, todo fue creado por Él, para Él y en Él. O sea, está hablando de Jesús. Por lo tanto, ahora el Verbo eterno en su humanidad es el que lleva a cabo toda la obra de la creación externa. Pero cosa curiosa, todo está creado por Él, o sea, por la humanidad del Verbo. Todo está creado para Él, o sea, no es para nadie, sino para Él. Y en Él. Y ahí es en donde entramos un poco en conflicto, porque decimos, ¿cómo? ¿Todo en Él?
Bueno, sí, todo en Él. Esto lo explicaría Jesús un poco más tarde, cuando habla de que todo lo creado debe estar en nosotros, no solo en Jesús, sino también en nosotros. Eso vamos a dejarlo un poquito de lado, porque si no, no acabaríamos aquí. Por lo tanto, ahora Jesús se ama a sí mismo y se entrega a todos los demás, o sea, a todos nosotros. La primera humanidad que es en la mente de ellos es la humanidad de María. Porque si Jesús va a vivir en el mundo, si Jesús tiene que aparecer en el mundo como un ser totalmente aparte en cuanto al núcleo de la Trinidad, sino en la creación, requiere de una madre. Y esa madre es María. Entonces, en María Valtorta nos hablan y nos dicen que Jesús, siendo el primogénito de toda la creación, a María se le puede denominar como la secundigénita de toda la creación. Pero es que Jesús se ama a sí mismo, el Verbo eterno se ama a sí mismo para generar seres similares a Él. Y ahí está la creación de María y la creación de todo el género humano. Así que de alguna manera sí es amarse a sí mismo para producir o dar como consecuencia seres similares, semejantes a Él. Y somos el cuerpo de Cristo. Y somos el cuerpo de Cristo en cuanto a que somos los miembros de Él. Así es. Y es donde Luisa dice que lo de la divina voluntad serían la piel, ¿no? Así es. De ese cuerpo. De ese cuerpo, exactamente. Bueno, seríamos. Bueno, ya te apuntaste. Sí, pues hay que apuntarse. Muy bien. Ya, la siguiente está de hecho relacionada, yo creo que ya contestada, porque dice, cuando Dios dice, refiriéndose a la creación de María, la creamos, la adoptamos, etcétera, lo hace en plural, como si fueran varios los creadores. Bueno, sí, son varios los creadores, en el sentido de que es el Padre dotando a María de toda su potencia, el Hijo dotando a María de los mares inmensos de su sabiduría, y el Espíritu Santo dotando a María de todos sus mares de amor. O sea, es plural, son tres. Es creada dentro de los actos de su Hijo. Esto es un poco más, ¿cómo diríamos? Complicado entenderlo, pero bueno, ya estamos aquí. Para ser redimidos nosotros, ¿qué necesitamos? Revestirnos de los actos de Jesús. Y esto ya lo medio hablamos hace un rato en alguna de las preguntas. ¿Qué necesitaba María para ser redimida por anticipado? O sea, antes de venir a este mundo, antes de sufrir las pasiones, antes de tener su voluntad obrante, ¿qué necesitaba? Hubiera necesitado revestirse de la pasión de Jesús, de los actos de Jesús. Pero como su redención fue en el momento de la creación de su alma, ella tiene que ser concebida en los actos de su Hijo, o sea, en los actos de su futuro Hijo, y gracias a eso, ahora esos actos, esa sangre, ese amor, ese sufrimiento, esas llagas, se imprimen sobre ella y ella queda prácticamente revestida de la pasión de Jesús, y ahí dice no. O sea, vence toda la voluntad humana por anticipado, gracias a que es concebida en las llagas y en los actos de Jesús. ¿Sí? Sí. Es un comentario. Dice, recibimos con el bautizo las tres potencias perdidas por Adán y Eva, inteligencia, voluntad y memoria. Quien no se bautice lo tiene casi imposible, pero la gracia de Dios es enorme. La Virgen María no tenía el bautizo. Los sacramentos son muy importantes, de gran valor, porque son purificadores, mas no son indispensables y no te hacen pecador. Bueno,
Lo primero, el bautizo lo que nos reintegra no son las tres potencias del alma. O sea, las tres potencias las tenemos, o sea, las tenemos disminuidas porque ya no tenemos la unión con la divinidad. Nuestra voluntad ya no está en contacto con la voluntad divina, nuestra inteligencia en contacto con la inteligencia divina y nuestra memoria con el amor divino. Por lo tanto, estamos disminuidos, pero seguimos teniendo las tres potencias. Lo que el bautismo hace, o sea, nos reintegra el injerto con la vida divina. A veces ya hemos hablado de esto, o sea, de lo que es el bautismo, de lo que representó el bautismo, pero vamos a dejarlo así. El hombre había perdido tanto la vida divina como la voluntad divina. Eso es lo que perdió, aparte de los dones preternaturales. Pero estos son los principales. El bautismo nos reintegra ese injerto, esa unión con la vida divina. Y es gracias a eso es que ahora ya, siendo redimidos, ya tenemos la posibilidad de acercarnos a la vida divina, de tomar de ella para crecer, y ese punto es exactamente Jesús sacramentado. O sea, Jesús sacramentado es la comida, es la bebida y sobre todo es el injerto en su tronco o él injertado en nosotros para poder tener nuevamente esa posibilidad. Lo que nos faltaba en el sacramento era la voluntad divina, que esa es la que se nos está queriendo dar hasta el momento actual. Pero bueno, eso es. ¿Que los sacramentos son importantes? Sí, definitivamente sí. Sobre todo el bautismo, la confirmación, la penitencia, ni se diga, y la Eucaristía. Los demás son optativos. ¿Por qué optativos? Porque no todos seremos sacerdotes, o sea, sí, el orden sacerdotal, no todos seremos casados, o sea, el matrimonio, y la extrema unción, bueno, si nos la dan, qué bien, si no nos la dan, bueno, pues quedamos ausentes de ella, pero en términos generales, digamos, son sacramentos optativos. Están condicionados a la vocación de cada uno, a lo que cada uno decida, en fin, a la forma de morir, ¿sí? Pero los otros sí son forzosos: bautismo, confirmación, penitencia y Eucaristía. Okay. ¿Los no bautizados están también en la divina voluntad? ¿Los nuevos? Los no bautizados. Ah, perdón. Los no bautizados. Última pregunta. Debemos, por favor, esto que se entienda perfectamente lo que quiero decir. No hay nada ni nadie que no esté en la divina voluntad. Si yo entiendo que la divina voluntad, como dijimos hace un momento, es el fiat de Dios, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios creó todo, y no hay nada que esté fuera de esta creación. Por lo tanto, todos estamos dentro de la divina voluntad, dentro de este acto único de Dios. Ahora, estando dentro de este acto único de Dios, todos estamos viviendo en Él. ¿Sí? Sí. Todos estamos viviendo en Él. Así que, ¿cómo era la pregunta? O sea, sí, los bautizados. Los no bautizados. O sea, los no bautizados, los bautizados estamos dentro de la divina voluntad. Lo que hace el bautismo es nos injerta nuevamente, por decirlo así, la vida divina, que en realidad lo que hace es nos da el acceso nuevamente al árbol de la vida, del cual nos había sido vetado el pasar allá en el paraíso terrenal. Recordemos que en el centro del paraíso había dos árboles: el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol de la vida era del que nos debíamos alimentar
para esa vida, hacer crecer esa vida que teníamos en nosotros, esa vida divina. Cuando el hombre falla, el hombre desobedece, se dice que es arrojado del paraíso terrenal. En realidad no fue tanto así como arrojado, puesto que Dios puso a un arcángel con una espada de fuego para resguardar el paso al árbol de la vida. O sea, lo que pasó es que ya no teníamos acceso al árbol de la vida. Ahora, lo que pasa es que, pero vivíamos en la divina voluntad, sí, forzosamente. Ahora, cuando viene el bautismo, lo que hace es quita ese impedimento y ahora ya tenemos nuevamente acceso a ese árbol de la vida que viene representando a Jesús. Así que sí, los no bautizados viven en la divina voluntad, sí. Quizás no la conozcan, de acuerdo, pero nosotros vivimos en esta atmósfera, aunque yo no sepa de qué está constituida la atmósfera. Así que, pues amigos, yo creo que llegamos al final y le agradecemos mucho a Emita. Gracias. Sí, el haber estado aquí, a Alejandro, Gracias. a Paris y sobre todo a ustedes, amigos, por su participación, que hoy sí estuvo muy, muy interesante realmente las preguntas y con mucha profundidad. Sigan así. Muy bien. Y los saludos que tiene, doctor, es de España, Toluca, Brasil, Puebla, Paraguay, Suiza, California, Puerto Rico, Georgia, Guadalajara, Arizona, Canadá, Chile y Monterrey. Bueno, pues hasta luego, amigos. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego.